Dime. Oye. La vida. Cuando estaba en el baño, en la casa de tu hermana, me estaba bañando, estabas hablando con Alejandro. Ujú. Y estaba escuchando medio porque estaba escuchando. Chismosa. Ajá. Soy Ana Hernández. Entonces, si tú tenías 13 meses cuando te salió polio, ¿cómo sabes que tienes polio? Bueno, porque fue cuando me enfermé y mi mamá me llevó al médico después, a la clínica donde me inyectaron y de ahí ya no, porque yo empezaba a caminar, No, a mí. yo empezaba a caminar y después de eso, haz de cuenta que supongamos Maya, ¿no? Se empieza a parar. ¿Quién es Maya? Es una niña por ahí fea, como esta. Ay, ¡Hi! hola, Sí, hi, hola. bye. Hola. Ella es Maya. Y haz de cuenta que Maya se empieza a parar, se enferma y ya después ya no quiere pararse. Se la paran y se cae, se cae, se cae, se cae, se cae. Ya no quiere intentar caminar. Se empiezan a dar cuenta mi mamá que, que pierdo fuerza en mi pierna derecha y que pues esas ganas que tienen los niños al caminar pues ya no, la pierde y ya no y es así como se dieron cuenta que fue a partir de esa fecha que ya me dio poliomielitis. Entonces, tiempo después, cuando me llevaron al médico, pues un médico ahí en Boca del Río, ahorita ya debe estar, ya debe haber muerto, era mayor, no lo recuerdo bien, pero parece que era un poco calvo. ¿Sí lo recuerdas? Sí, porque después cuando ese doctor me ayudó, ¿Cuántos meses tenías? pues como 13 meses, ¿Sí recuerdas? no recuerdo, pero es más o menos calculo la edad que me dijeron mis papás y todo ese rollo. Entonces, yo recuerdo, neta, o sea, recuerdo así flashazos de mi vida, de bebé o de niño, de 1 año y medio, que, que me inyectaban. O sea, de eso así como que cuando sueñas, ¿no? Así flashazos. Recuerdo una jeringa gigante con súper negro. Obviamente eran muchas vitaminas, porque lo que me dijo mi mamá, que me ponían para que yo agarrara fuerzas, para poder tener, o sea, la ¿Qué fuerza, tenía? muchas vitaminas. Tenía muchas vitaminas y eso fue lo que me hizo a mí a poder, igual el virus a lo mejor ya, como dijo Sergio en una ocasión, el virus dura 2 semanas o 3 semanas en tu cuerpo y ya después pues, se va y lo que daña ya. Y el cuerpo se empieza a recuperar un poco, pero yo pienso que esos medicamentos sí me ayudan un poco más a poder caminar o tener fuerza un poco más rápido. Y por eso es que me acuerdo de ese doctor. ¿Por qué? Porque tiempo después, cuando yo ya caminaba, debe haber tenido como entre 4 años, más o menos. Mi mamá tenía así como que un lugar donde tenía un cerdo, donde lo alimentaban. Sí, Y como niño travieso, inquieto, andaba caminando por ahí y había una tabla que tenía un clavo hacia arriba. Yo iba caminando y mi pie izquierdo, que no estaba afectado por la poliomielitis, me atravesó el clavo oxidado así. Nada más mi piel quedó así. Mi piel de arriba quedó así. Eso sí lo recuerdo muy chido. O sea, ¿Cuántos oh my años? god. Tenía como 4 años. Ay, Y pues, imagínate el grito, ¿no? ¡Ah! Y yo trataba, como niño inquieto, trataba de quitar el pie, pero no podía porque estaba clavado en la madera. O sea, no manches. Y recuerdo que en ese entonces mi cuñado, el que era mi cuñado, esposo de mi hermana Marta, Polo, el papá de Miguel, él fue, me agarró el pie
y Oh my God. me levantó, ¡pum! Y después de eso, pues trataron de, supongo, de curarme, me echaron no sé qué, alcohol, mertiolate, violeta, azulín, como lo llamaban, no sé qué, para la infección. Pero lo que sí recuerdo muy bien es que al otro día tenía una bola arriba del pie así, que era de sangre molida. O sea, se estaba infectando en un día nada más, en unas 12 horas. Y mi mamá me llevó a ese doctor a Boca del Río. Fernando, se llamaba doctor Fernando. Lo recuerdo porque siempre que paso por Boca del Río, mi mamá me dice, ahí viene la clínica del doctor Fernando. Y te recuerdo muy bien que me puso una jeringa, supongo que era anestesia. Y y me hizo una pequeña incisión arriba y salió así todo, ¿no? El líquido. Y pues ya me empezó a curar. Obviamente no me dolía porque me había anestesiado. Y y pues fue muy, 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 muy doloroso. Es por eso que me acuerdo de ese doctor mucho. Siempre así como que un señor alto, blanco, muy amable, así, súper chido. ¿Sí? ¿Cómo sabías que no tenías la vacuna cuando tú me dijiste que no tenías vacunas? Y yo te dije, sí tenías la vacuna, es porque tenías ese de tuberculosis. Ok, esta vacuna, que es muy famosa aquí en México. Ay, no sé, bueno, es un raspón de una moto. Aquí está. ¡Ping! Esa vacuna la recuerdo porque cuando ya no vivíamos ahí, vivíamos acá por otro lugar. Y había una campaña de vacunación y recuerdo que llegaron unas enfermeras a casa por casa y yo corrí debajo de la cama para que no me inyectaran. ¿Por qué? Porque le tenía miedo a las agujas, porque de alguna manera había creado en mí miedo a lo que me había pasado en mi pierna, la poliomielitis. Yo crecí por mucho tiempo con la idea que mi mamá quedó con eso de que me habían inyectado cuando me dio poliomielitis, me llevó a una clínica, me inyectaron y ella pensó que la inyección fue la que me afectó. No, fue poliomielitis. Y bueno, entonces por eso yo le tenía miedo a las inyecciones, y todavía un poco, de todos modos. Pero pasaron y me jalaron de los pies debajo de la cama, ven para acá, y me llevaron y la verdad ni me dolió. Pero es por eso que me pusieron esa vacuna. Yo debe haber tenido como 6 años más o menos. ¿Por qué tu mamá piensa que tu pierna fue por la inyección? No tenía la información. Mi mamá era una persona pues que viene de un lugar muy humilde donde no llega, en ese tiempo, imagínate, estoy hablando de 1977, donde no había más que te informabas si tenías televisión. ¿Tenías? No, no teníamos. Okay. Si tenías televisión te informaba lo que pasaba en las noticias, si no, escuchaba la radio. Pero pues mi mamá tuvo muchos hijos, entonces 9 conmigo. Entonces mi papá trabajaba afuera y por eso es que ella trabajar, cuidar niños, era muy difícil poderse informar. Entonces ella por eso siempre se mantuvo mucho tiempo con esa información de creer que a mí me afectó una inyección y me dio un tendón. Quizás algún médico o algo le dijo eso y ella creyó que era eso. Entonces, tiempo después, cuando me llevaban a un hospital allá en Veracruz, los doctores dijeron, no señora, su hijo lo que le dio fue poliomielitis. ¿Quién? No recuerdo el doctor, pero fue en el hospital regional de Veracruz. Ahí dijeron, no, ¿sabe qué? Su hijo le dio polio y así, no le afectaron. Sí tiene afectado los tendones. ¿Cuántos años tenías? Yo creo que he tenido como 7 años, más o menos. ¿Y cómo sabían qué pruebas hicieron? Pues no recuerdo exactamente qué pruebas me hicieron, pero igual se basaron en situaciones similares. La verdad no recuerdo qué pruebas me hicieron. Quizás me valoraron, me examinaron
No lo sé. Es cuando empezaste a Me quemar. sacaron radiografías. ¿Sí? Sí. ¿Dónde están los archivos? Uy, quién sabe, ya no han de existir y el plástico se ha de haber destruido con el tiempo. Sinceramente. Sí recuerdo que me sacaron radiografías porque recuerdo que mi mamá me llevó a algunos lugares donde sacaban radiografías y sí me ponían en la cama y bueno, en esa cosa Sí. y pues me escaneaban y ya salía la radiografía. Pero pues que el diagnóstico y todo ese rollo, pues era un niño, no sabía qué onda, ¿no? Ya conforme fui creciendo, pues fui así como que atando cabos o el rompecabezas y pues me di cuenta de todo eso, ¿no? Estamos hablando de 1985. Ajá. ¿Has buscado los archivos? No. Ok. Lamentablemente en México los archivos antes era en un folder que se guardaban en un departamento Ujú. y que me di cuenta porque obviamente ya lo sé, perdón, a menos de que sea una clínica súper privada, entonces quizás puede que tengan tus archivos, pero en instituciones del gobierno, como me pasó hace menos de un mes, que fui a sacar una cita al centro de salud y hace como año y medio había ido yo y me crearon un archivo y fui a sacar otra cita y ya no estaba en el archivo, porque si dejas un tiempo de ir, te dan de baja y lo que estaba ahí de ti, bye. Entonces por eso es de que, imagínate, hace tiempo, eso ya lo han de haber tirado. Yo trabajé no para el IMSS, pero hicimos un proyecto hace un tiempo, hace como 3 años y medio, y yo tenía el acceso a algunos departamentos y yo veía cómo luego a veces sacaban archivos a la basura. O sea, dije, no manches, o sea, como digo, atando cabos y atando ahora, recordando, es obvio que lo que estaba de archivos de mí ya no existe, sinceramente. Entonces, ¿Has checado? le pregunté a una prima que trabaja en el hospital regional y me dijo, sí, efectivamente, después de tantos años ya no, ya todos esos archivos los tiran o ya, cosas así. Di hola, Maya. Ella se llama Maya y no deja su almohada, nunca. ¿Verdad, mamita? Ella está viendo una película, por eso que Pero no. ¿cómo sabes que lo que dice tu mamá tu mamá niega lo que pasó? ¿Quién más te dijo? Tenías pocos años. No es que lo niegue, es que ella, pues ella es una persona grande, ya va a cumplir 80 años y es muy difícil que cambie su forma Estamos de ser. hablando de hace 40 años. Aunque yo ya le he dicho, jefa, a mí no me inyectaron y pues así fue. Pero ¿cómo sabes que no fue si ella dice que fue así, que te inyectaron y fue un tendón? ¿Por ¿Qué qué? alguien más te dijo? Porque haz de cuenta que tú te enfermas, eres niña, te enfermas. Te llevan tus papás al doctor. Ya estás enfermo, ¿sí? De fiebre, de vómito, y el médico o la enfermera te inyectan, pues vas a reaccionar más fuerte de lo normal. Entonces mi reacción fue así como que pues de un niño que lo inyectan y pues grita a cañón. Entonces ella pensó que en ese momento fue cuando me afectaron. Pero tú dijiste que ella notaba que tu pierna fue ya débil. No. Antes de ir. No. Yo me enfermé y mi mamá me llevó a una clínica. Uh-huh. De ahí me inyectaron y ella pensó eso. ¿Pero eso fue para caminar? No. ¿Otra inyección? No. Esa inyección fue... Tú te enfermas, te llevo al doctor, te inyectan. Like just antibióticos. Sí. Otra inyección. No. Tú dijiste que fueron vitaminas. No, es que... No, mira. Ponme atención. Ok. Yo tengo 13 meses. Me enfermo. Uh-huh.
me da vómito, diarrea, Me llevan a la clínica, me dan algo para eso, para que ya no tenga diarrea, para que ya no vomite, para la temperatura, pum, me inyecta. Okay. ¿Sí? Mi mamá piensa que de ahí surge mi enfermedad. No, en realidad me dio polio. Pero mi mamá pensó que era otra cosa, una otra enfermedad viral. Bueno, sí era viral, ¿no? Poliomielitis. Pero así como que una enfermedad pasajera. Nunca pensó que fuera polio y nunca... ¿Y qué es? Porque, o sea, ¿qué es polio para ella? ¿No es una enfermedad pasajera o qué? Pues ¿Qué quizás no lo... ella que es polio? No lo sé. No sé qué piense ella. No lo sé. Ella ya es una persona adulta, ha crecido con muchas situaciones. Y aunque yo le explique por qué lo he hecho... No, Maya. Perdón. Es lo que hace niños. Ella no entiende sus formas a su manera. Y ya va a ser muy difícil. ¿Pero quién te dijo? ¿Solo ella o tu papá? Yo tenía como 7 años y de tantos doctores que fuimos me hicieron una evaluación y yo escuchaba que decían, su hijo tiene poliomielitis. Conforme fui creciendo, pues me di cuenta que era eso, porque no solamente a los 7 años me llevaron a un doctor, llevaron tiempo después cuando me dieron mis zapatos, y otros doctores. Mi papá conoció una persona de que esa persona le dijo, ¿sabes qué? Mi hijo también tiene un problema de poliomielitis, lo voy a llevar a una clínica donde era un doctor japonés. Y ese doctor japonés diagnosticó también, ¿es poliomielitis? ¿O fue poliomielitis? ¿Regresa? ¿Tu papá qué? Un amigo de mi papá tenía... Ajá. Un amigo de mi papá tenía su hijo también. ¿Este es el niño que hablaste? No, ese era en Rinconada. Mi papá siempre se la pasó viajando. Yo no conozco a ese niño. Probablemente fue tu medio hermano, ¿eh? Es posible. No ok, yo soy Charlie y... Wait, no, hold on. ¿Un papá japonés? ¿Por qué japonés? Un doctor japonés. ¿Pero por qué? ¿Japonés? Porque quizás, yo no lo sé. Yo no sé todo. Solo lo que recuerdo son así como que... flachazos. No recuerdo al 100%, porque yo nunca hablé con el doctor. Solo era un niño que llevaban y atendían. ¡Pum! Ya. Y recuerdo más o menos cosas. No recuerdo todo tal cual y como pasó. Yo solo recuerdo que pasaban por nosotros temprano unas personas que llevaban también a ese niño, después lo dejaron llevar, no sé qué pasó con él, no sé, si viva ahora, no lo sé. Y yo nada más fui como 3 veces ahí. A ver, una vez me llevó mi papá y las otras 2 me llevó mi mamá. ¿A dónde? Con la clínica del doctor japonés que estaba no sé en dónde. No fue el hospital regional. No. Yo creo que agarraste una carretera, eran como 2 horas, más o menos, y ya, tú llegabas y otras 2 horas de regreso, más o menos, no recuerdo el tiempo exacto, ni recuerdo la carretera. No, estás bajo arresto. No, es que no me acuerdo exactamente de las cosas, solamente son flashazos de mi vida, que yo quisiera tener las respuestas a todo lo que quisieran saber. No, pero solo mi pregunta fue... No lo sé. Si tú recordaste, porque, o sea, yo no recuerdo. Yo recuerdo, así como dijiste, cuando tenía 3 años, recuerdo mi cumpleaños. Porque recuerdo que me regalaban uno My Little Pony. Sí. Y no quise ni comer mi propio pastel porque quise jugar con My Little Pony. Sí. Eso es mi primera memoria, por eso solo quise saber cómo sabes tanto. Pues obviamente sé eso porque lo viví y aparte, conforme fui creciendo, mi mamá siempre hablaba con las personas. Llevé a mi hijo a tal lugar con un doctor japonés. Yo la neta ni me acuerdo de la cara del doctor, solamente recuerdo porque pues mi mamá habló de ese doctor conforme fueron pasando los años. Por eso es que dices, era japonés. Pero no me acuerdo su cara, o sea, igual traía lentes y no se le veía sus ojos, ¿no? Ay, no manches, qué racista. Es que no me acuerdo, o sea, identificas a las personas por su físico y por su aspecto, pero yo no crecí con eso, ¿no? Por lo que mi mamá, cuando las vecinas, ay, ¿qué? ¿Ya no me llevaron a su hijo? No, pues sí, lo llevamos con un doctor, así ya. Y por eso es que yo, pues, entrelazo situaciones. Lo puso en alemán, ¿no? Maya, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? Está en japonés.
Oye. ¿Me pegaste a mí? Oh my God. ¿Otra vez? No, Maya, no hit. No hit. ¿Otra vez? No hit. That's your daddy. ¿Otra vez? Oh my God. Dame un beso. Kisses. No. Kisses. Kisses. ¡No! Da un beso. Oh my Da un beso. God. Ya no es bebé. Ya, bye. Te voy a desheredar. Meme, don't hit your daddy. Don't hit your No. daddy. Pequeña Chucky. Good kisses and hugs. Kisses and hugs. Ah, ¿no? Beso, da un beso. Beso así. Es malvada, pero con encanto. Como la mamá. Y bueno, yo soy Charlie. Recuerda visitar mis videos. Esa que se ve en el espejo es mi esposa, se llama Sara. Aquí está. No, no quiero Aquí. saber. Ya saliste. Y pues son partes de mis vivencias que la verdad no me acuerdo hasta cuando empiezo a hablar de ellas. Es como, pasó esto, oye, sí es cierto, ya no me acordaba. Y pues, compartan mis videos, no sean mala onda. Supongo que hay muchas personas, como lo he comentado siempre, con situaciones similares. Y a mí también me gustaría saber cómo fue parte de su vida. Nos vemos pronto, cuídense, échenle ganas. Y aquí viene la mandoncita menor. Di adiós. ¿Qué? Es que no está de Netflix. Maya, jarochos. Ay, no, está de mala. Bye. Ya es tiempo para que mi mamá. Ya.